¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. Arrancamos esta semana con una conversación que habíamos querido tener desde hace un tiempo y que hoy estamos contentos de poder obtener esta entrevista y la conversación que abarcaremos esta noche junto a las tesis. Ya nos acompañan 3 de sus integrantes y queremos saludar porque ya están al otro lado de la línea Sibila Sotomayor, Dafne Valdés y Paula Cometa. ¿Cómo están? Bienvenidas a Cadena Nacional. Qué gusto, sinceramente, tenerlas hoy día. Hola Victoria. Hola. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por aceptarla. Le mandamos además un saludo también a Lea Cáceres, que no pudo acompañarnos el día de hoy porque parece tenía algún pequeño resfrío, así que por eso estamos, las 3, pero de todas formas nosotros como programa le extendemos también un saludo cariñoso. Y tenemos hartos temas para conversar junto a ustedes y de partida queremos comenzar con esto que tenemos por acá, el libro Quemar el Miedo. Vamos a estar revisando también en imágenes esta portada. Y yo de entrada quería preguntarles por el título. ¿Por qué quemar el miedo? ¿Cuál es el concepto que hay detrás de la figura del fuego, del romper quizás o dejar atrás ciertos paradigmas a través de esta figura? ¿Por qué el verbo quemar está presente en este título? Porque una es incendiaria. Muy bien. Lo digo porque además uno también de repente piensa, y sobre todo digo la figura del fuego, uno piensa un poco también, en la renovación, en la transformación, en el ave fénix, sin ir más lejos, que nace de sus cenizas y vuelve a crear este ser mitológico con tanta fuerza y hay un renacer en aquello. Por eso les hago la pregunta. Sí, tiene que ver con esta idea también que tú dices de tirar de repente, ¿no es cierto?, un montón de cosas que ya están obsoletas, el miedo en lo literal como miedo a reconocer en ti que no sé, pues que has sido atravesada por un montón de violencia. Entonces va como por el lado, ¿no es cierto?, metafórico, de poder quemar, eliminar, ¿no es cierto?, mutar este tipo de cosas. Y es un acto que en realidad también se hace colectivamente y que se hace a partir de experiencias de otras mujeres, de las disidencias. Es dejar también un poco de lado todas estas cosas inscritas también en los cuerpos. Entonces va por ahí. Tiene que ver igual con invitar a la acción. El miedo de alguna manera paraliza, sí, pues. Entonces quemarlo, sacarlo de raíz de una, invita a la acción, a tomar, a reconocernos, como decía la Cometa, como personas oprimidas, pero también a hacer algo con eso y por ahí va también. Me gusta además el concepto que hay detrás de eso, de esa transformación, de dar ese paso, esto mismo que decías tú, el ser incendiarias, pero justamente buscando esa transformación que se hace tan urgente. Ustedes vienen trabajando desde el año 2004 con distintos textos feministas, trabajos feministas, como el caso del Calibán y la Bruja de Silvia Federici del año 2004. Sin embargo, es el caso particular de Un violador en tu camino lo que logra esa trascendencia no solamente a nivel nacional, sino que, como lo hemos visto también a nivel internacional. Yo quería preguntarles de qué manera fueron gestando este texto y este proyecto y que finalmente se ve traducido en esta performance que se convierte en un ícono a nivel mundial. Quizás lo primero es comentar que el libro de Silvia Federici es del 2004, pero la performance que se basa en ese libro es del 2018. Ya. En 2004 éramos aún un poco jóvenes, estábamos en enseñanza media. Nos hubiera gustado tener esa claridad quizás que tenemos ahora en relación al trabajo, pero sabemos que las nuevas generaciones están mejor que nosotros en ese sentido. Y ese fue el primer trabajo que hicimos, que dio como resultado una performance que se llama Patriarcado de Capitales, Alianza Criminal. Pero luego, el año 2019, trabajamos en una segunda performance, que es El violador eres tú, que se basa en lo que postula la antropóloga argentina Rita Segato, que habla del mandato de violación. Y a muy grandes rasgos lo que plantea es que la violación, más allá de ser un problema individual, o esta idea de patologizar también al violador,
estaría más bien incorrecta, pues lo que corresponde es considerarlo como un problema social. Es la sociedad la que permite la violación y, si vamos un poquito más allá, la que incluso fomenta la violación en una cultura de violación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue trabajar durante todo ese año, 2019, en torno a esta temática del abuso sexual y luego de la violación específicamente. También complementándolo con cifras, por ejemplo, tanto oficiales como no oficiales de nuestro país, y nos fuimos dando cuenta de que era bastante grave, porque cada 25 minutos en Chile se produce una violación. Uy, de la cantidad de casos que llegan a constituirse como casos de investigación policial en un juzgado, solamente un 8% termina con una condena, y sabemos que en verdad son muchos más, pues la mayoría no son denunciados por este problema del pacto de silencio implícito, del que habla Virginia Despentes en la teoría de King Kong, que fue otra de nuestras inspiraciones. Cómo está operando, cómo tanto quien agrede no le nombra la violación como violación, pero también para la persona agredida es complejo dar ese paso. Entonces, de alguna manera, lo que queríamos hacer era eso, hablar de esta temática atravesada por esta tesis, por esta idea de la violación es un problema social, y que luego en el contexto del levantamiento popular del 18 de octubre del año 2019, es que tomamos un mes después esta decisión de salir a la calle con una versión de esta performance como intervención, más cortita, que es esta canción que resume todas estas ideas, todos estos contenidos que estuvimos trabajando durante todo ese año, que es Un violador en tu camino, y que además tomamos la decisión de dedicársela a la Institución de Carabineros de Chile por todas las denuncias de violencia político-sexual que se estaba levantando cada vez más, y lo cual evidentemente como mujeres y también personas de las disidencias nos preocupa mucho en relación a nuestro territorio. De ahí que fuera localizado el llamado también en Valparaíso, etcétera. Bueno, y el Valparaíso entonces tuvieron esta primera performance el día 20 de noviembre, digo, ya el 25 de noviembre de 2019 en Santiago, que además no deja de ser, comillas, llamativo, que haya sido justo en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y yo ahí les quería preguntar también respecto al impacto que esto, como mencionábamos, ha generado a nivel internacional, porque también da cuenta de la realidad que vivimos las mujeres más allá de el país, la región, nuestras edades. Son experiencias que nos cruzan a todas a nivel global. Respecto a esa trascendencia y el impacto que tuvo el mensaje, o que tiene hasta el día de hoy, que se ha convertido en un ícono de lucha también para las mujeres del mundo, ¿imaginaron algo de esta envergadura? ¿Lo vieron venir de esa forma? ¿Y cómo les llega también en lo personal el hecho de visibilizar algo que es tan colectivo como esa vivencia? Como decía la Sibila recién, todo está pensado en un contexto muy local, con cifras locales, con ejemplos de la realidad nacional respecto al tema. Entonces, cuando nosotras salimos acá en Valparaíso, a la Aníbal Pinto, nuestro principal objetivo era movilizar, provocar algunas cosas en las personas que iban pasando, que lo iban a ver, y también en las personas que lo estábamos haciendo. Y lo mismo en Santiago. También cuando fuimos allá el 25, fuimos porque era el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero también con ese objetivo de afectar a quienes lo vieran al pasar en la calle y de quienes participan, pero nunca esperamos que más personas del país quisieran hacerlo, y mucho menos personas de Latinoamérica y del mundo y de países que viven en contexto y en cultura muy distintas a la nuestra. Entonces siempre es sorprendente para nosotras hasta el día de hoy ver que aún lo hacen personas con culturas, con creencias, con realidades tan distintas, pero que lamentablemente la violencia sexual, la violencia patriarcal es trascendental, independiente del idioma que hablemos, independiente de cómo nos hayan criado, independiente de todo. Entonces, muy hermoso y muy terrible a la vez. Sí, pues. De todas maneras, bueno, acá también, y lo mencionábamos en la conversación, también ahí está la figura de Carabineros, ¿cierto? Recogen parte también de ese texto en esta puesta en escena. Y hoy quería preguntarles respecto también a lo internacional, justamente. ¿Cuál creen ustedes que es el signo que se recoge? Ya que uno podría pensar, y como lo mencionábamos también en esta conversación, que es algo, podría ser una realidad más local, pero que se convierte finalmente en un fenómeno mundial, y como decías tú,
no solamente para mujeres incluso de esta misma región, que podría ser Latinoamérica, sino que incluso con creencias religiosas, con niveles culturales tan distintos, con formas de vida tan diferentes en distintos espacios del mundo. Es que finalmente el meollo del asunto, ¿no? es hablar de la violencia sexual. Esa es la base, el tema que estuvimos trabajando, y la violación. Y lamentablemente es una temática y un problema global, porque radica en una estructura de base social patriarcal, y el patriarcado está en todas partes. Entonces, si bien fue algo que, como dice Dafne, no buscamos, como bien decía, fue algo muy localizado. De hecho, era una barricada escénica, también aparecía el fuego ahí, porque quienes nos invitaron a hacer esta acción es un grupo de artistas escénicas de Valparaíso que se llaman Fuego Acciones en Cemento. Y era esa idea, este fuego como de la barricada, en este caso metafórico, ¿cierto?, a través del arte, que irrumpe y desaparece. Sin embargo, aquí lo que sucede es que sucede aquello, ¿cierto?, la performance irrumpe, desaparece, pero deja una especie de estela que sigue generando un eco y que se va masificando cada vez más, y luego va construyendo una especie de monstruo, que nosotros le decimos, que escapa absolutamente nuestro colectivo. O sea, ya no tiene nada que ver con nosotras. Es algo que se reapropian las otras personas. Cada quien, cuando decide salir a la calle, autoconvocarse a realizar esta performance en cualquier lugar del país y del mundo, se reapropia, y en ese momento esa performance es de estas personas también. Y juntas van generando este gran monstruo internacional, pero es algo que hasta el día de hoy nos parece impresionante, pero a la vez también muy preocupante, porque confirma el problema que tenemos con el patriarcado, confirma las violencias y las opresiones que están por todas partes, que son globales, que son internacionales, y que por ende la solución, como bien nos decía una activista de la India una vez con la que compartimos en un conversatorio, si el problema es global, las soluciones han de ser globales también. Toda la razón. Bueno, es como encender, quizás fue como el fósforo, a propósito también de la figura del fuego, y esto fue creando, se fue compartiendo esta llama, y ya termina siendo este gran fogón donde nos reunimos todas las mujeres a nivel global, como bien venías tú dando cuenta. Otra de las intervenciones que también realizaron en Valparaíso algunos días después fue el funeral de la Constitución. Tenemos algunas imágenes también para recordarlas junto a ustedes. Y a propósito de que ya estamos a puertas también de comenzar todo este proceso constituyente, y por lo mismo vamos a tener una nueva Constitución paritaria por primera vez en la historia de nuestro país, y también siendo ejemplo a nivel mundial. ¿Cómo ven ustedes la discusión constituyente en esto mismo y el hecho de que justamente sea escrita en paridad? Mira, la paridad es importante considerarla como un elemento básico de sociedades del siglo XXI. O sea, no debiésemos ni que celebrar ese tipo de resoluciones. Es básico, es absolutamente básico para vivir. Entonces, como que súper bien. Pero el tema es muy profundo, porque es un cambio estructural a niveles y dimensiones muy importantes de la vida, más allá de lo que se pueda reformular en un documento o en un protocolo. Son el patriarcado y todas sus representaciones están en las culturas muy profundamente arraigadas. Entonces, ahí vienen problemas ya más de convivencia. Si la Constitución se considera feminista, evidentemente un montón de problemas que existen en las comunidades se resolverían bajo un enfoque mucho más amplio que desde el enfoque tradicional histórico con el que hemos vivido hace siglos de siglos. Entonces, esa dimensión es muy importante. Pero tampoco se resuelven, como te digo, estas cosas con este tipo de reformas, pero son gestos importantes a considerar en estas sociedades nuevas, y que como mujeres nos merecemos, por supuesto, que nuevos tratos. Sí. El tema de las leyes que tienen que ver con aborto. Sí. O sea, considerarnos como sujetos de derecho es lo básico en un país que es democrático, pero no es así al tener a sujetos que discuten sin argumentos
temas que tienen que ver con decisiones que pasan por nuestro cuerpo. Y así con las identidades, y así en las escuelas. Entonces es una larga lucha que tenemos que llevar adelante hasta que se comprendan este tipo de problemas. Y por lo mismo, y ya que también está puesto en este manifiesto y hacen el cruce ustedes, quiero leer un extracto pequeño donde ustedes declaran lo siguiente. Dicen: nos acusan de querer destruir todo, pero no entienden que para nosotras el feminismo busca la liberación de todas sus formas de opresión patriarcal y por consiguiente el bien común. Tenemos la firme convicción de que si el mundo fuera feminista, podríamos estar más cerca de un real estado de bienestar, amor, protección y solidaridad. Y ahí hago la vinculación de nuevo con la redacción de la nueva Constitución. Si esto fuese, o si bien la mirada feminista estuviese acogida en plenitud, ¿cómo se imaginan ustedes que sería no solamente este nuevo Chile, sino que podría ser quizás la realidad global muy distinta a la que estamos atravesando y que ustedes también han constatado es algo que se repite en distintos lados del mundo? ¿Cómo imaginan ese nuevo Chile con esta nueva Constitución en caso de que el feminismo pudiese tener ese rol protagónico? El feminismo en sus distintas formas, ¿cierto? Apela a diferentes reflexiones, diferentes problemáticas. Entonces, bueno, una de ellas es lo que mencionaba la Cometa recién, como el poder decidir sobre el propio cuerpo, pero también el respeto al territorio. Hay una posición ahí también desde el extractivismo del cuerpo, pero también del territorio. Sí. También de la educación sexual. Que es muy importante para poder avanzar en cambios culturales, no solo desde las leyes, sino que también apelar a los cambios culturales hacia el futuro, en erradicar la cultura de la violación, por ejemplo, sí, pues. en enseñar a los niños, niñas y niñas en las escuelas el respeto por el cuerpo propio, pero también por el de las otras personas. Las identidades, el tener el derecho a la identidad que la persona quiera tener, y también una salud que le permita acceso a la salud primero, y también una salud adecuada según su identidad también. Entonces son muchos factores, son sino todos los factores, los aspectos de la vida donde el feminismo tiene incidencia, y una lucha histórica de la feminista de muchos años. Entonces, que apela sobre todo a estos cambios culturales que son necesarios para, por ejemplo, traspasarlo a las leyes a través de una constitución, pero que también apela sobre todo a la eliminación de la violencia, que es lo primero quizás que lo que tendríamos que pensar para a la hora de escribir la Carta Magna. Lo más básico. Exacto. Lo más esencial quizás, sí. Es un desde, ¿cierto? Pensando en la ¿sí? violencia institucional, además, ¿sí? Que eso es el tema, porque a veces pienso que de repente la gente nos escucha hablar y dice, claro, la violencia, y tiene ciertas imágenes de la violencia muy literales, ¿cierto? Como algunas de las imágenes que vimos recién, de hecho, pasar, pero va mucho más allá. O sea, el no tener acceso a una digna vivienda o a salud, como decía Dafne, o a educación, es violencia institucional también. Sí. O sea, de verdad, los niveles de violencia que están operando en nuestras vidas están un poco en todos los ámbitos de nuestras vidas. Sí, pues. Entonces, el cambio cultural que ahí se necesita, el cambio sistemático, es de base y es muy profundo. Por eso, sí, cuando uno habla de una constitución feminista, no es solamente lo que muchas personas pueden entender por feminismo, igualdad entre hombres y mujeres. No, va mucho más allá. De verdad afecta a todas las personas, y eso es algo que para nosotros es muy importante dejarlo en claro, que no es solamente la violencia de género, es la violencia en relación a otras subjetividades, pero también es la violencia en general en todas nuestras vidas. Y en Chile, con una constitución redactada durante una dictadura cívico-militar, que sabemos que somos el experimento neoliberal, ¿cierto?
el neoliberalismo, por ejemplo, es totalmente opuesto a lo que puede plantear el feminismo. Bueno, y hacen ese cruce ustedes entre patriarcado y capital, que se vinculan y dan forma a lo que ustedes también denominan una alianza criminal. ¿En qué cosas, en qué aspectos concretos podemos mencionarlo? Tú ahí estabas dando algunas ideas respecto a temas de salud, temas de educación. Si pudiéramos graficarlo, ¿dónde está esa alianza criminal bien demostrada en nuestra realidad palpable y que seguimos viviendo? Pese a que evidentemente hay una violencia escondida detrás de eso. Quizás el aborto es un buen ejemplo de aquello, porque es un asunto de salud pública y el aborto existe y existirá. Y lo que pasa es que quienes no tienen acceso a la salud o a los medicamentos para abortar en general son las mujeres o personas que pueden gestar con pocos recursos. Sí. Entonces son ellas quienes arriesgan sus vidas a un aborto clandestino, no las mujeres con acceso, no con las mujeres que pueden ir a una clínica o que pueden viajar a otro país donde efectivamente es legal. Bueno, y decir eso mismo que tú estás mencionando le costó a su puesto de ministra de Salud a Elia Molina en su momento, que señaló una idea similar hablando justamente de la desigualdad que había en el acceso al aborto respecto sobre todo al aspecto sanitario, o sea, temas de seguridad en un ambiente seguro, en un ambiente limpio, donde se pueda realizar esto la mujer de una forma que no vaya a acabar con su vida o ponerla en un riesgo. El tema moral aquí no tiene cabida al final, como tú dices, tiene que ver con las condiciones dignas de hacerlo y de tener acceso a un derecho humano. Abortar es un derecho humano que en Chile, como en muchos otros países, lamentablemente, no tenemos. Y quienes se exponen son justamente las personas que tienen menos recursos económicos. Y eso pasa además, sobre todo en Chile, que es un país muy desigual económicamente. Sí. Bueno, y tú ahí a propósito de eso, también de lo que mencionabas respecto a lo moral, ¿cómo lo toman ustedes cuando son hombres los que opinan respecto a este tema? Y lo digo particularmente por las imágenes que vamos a revisar a continuación respecto a algunas declaraciones que hizo quien hasta hace poco fuera ex subsecretario de redes asistenciales y que ahora además va por candidato a la constituyente, Arturo Zúñiga. Revisamos eso y lo debatimos aquí. Obviamente tiene que haber un acompañamiento. Yo no me quiero poner el caso a caso porque obviamente son momentos muy trágicos y obviamente la casuística es innumerable como para poder hablar y comentar acerca de eso. Yo sí siento el dolor de esa mujer. Yo creo que no haya ninguna mujer en el mundo que aborte sin sentir un dolor profundo. Julieta Patricio, Julieta. Iván, pero espera, que me diga que ninguna mujer en el mundo, mira, solo estadísticamente en este set probablemente hay 3 mujeres que abortaron. Yo soy una, ¿ya? Aborté clandestinamente por decisión, yo y también soy mamá por decisión. Y te puedo decir que no sentí dolor al abortar, así que no hables por mí, ¿ya? En segundo lugar, yo entiendo y está muy bien que estén en contra, está bien. Aquí lo que estamos discutiendo no es lo que ustedes opinen personalmente como personas que no pueden gestar respecto al aborto, sino qué es lo que hace el Estado. Bueno, ahí la respuesta que le entrega Antonia Orellana en este debate, en esta discusión que estaban teniendo junto a Arturo Zúñiga, donde él da cuenta de su punto de vista del tema del aborto. Y ahí les quería preguntar a ustedes, no solamente respecto a las palabras de él, sino que en general, ¿qué viene a graficar quizás una escena como la que acabamos de ver? Sobre la opinión que pueden tener los hombres también o quienes de afuera de repente toman estas causas, por decirlo de alguna manera, sin necesariamente haber siquiera tenido una conversación profunda con alguien que lo haya vivido. Sin saber si es el caso particular de Arturo Zúñiga, pero en términos generales se los planteo a ustedes. Es de un egocentrismo muy profundo poder decir eso libremente. Cuando las experiencias de aborto son experiencias a las cuales una se somete por cuestiones que son vitales. Un señor no lo va a poder comprender y en este actuar tipo pater familias siempre va a querer primar a que la familia exista. Pero eso es bastante complejo porque esa no es la realidad. La realidad es que hay una vulneración hacia los cuerpos de las mujeres, las violaciones en adolescentes. Entonces es mucho más profundo. El nacimiento de un ser no deseado trae unas consecuencias muy profundas
en los estados y en las propias vidas de esas mujeres que no desean ser madres. Hay un problema ahí que no son capaces de entenderlo, porque el cristianismo está insertado también en nuestra sociedad, sobre todo en América Latina, con un origen colonial profundo también. Entonces esos argumentos son muy poco válidos, porque no están... no contemplan para nada a la mujer, al cuerpo con capacidad de gestar, como un sujeto de derechos. No es la costilla del Señor. Usted, Señor, mejor no diga nada. Es así. Bueno, es que finalmente ¿sí? Es muy, o sea, para resumirlo en un par de palabras, es machismo, es misoginia, es patriarcado, es fundamentalismo y además es Barça, porque con qué cara venir a opinar de verdad de lo que no debería bajo ningún punto estar opinando, ni menos emitiendo ese tipo de juicios. Porque cuando una persona tiene una opinión pública, tiene una responsabilidad. Entonces no puede ser irresponsable de esa manera, andar diciendo ese tipo de cosas que no corresponden. Nosotras consideramos que ese tipo de cosas son muy violentas, extremadamente violentas, de verdad, y no nos dejan de impactar. Es impresionante que hoy en el año 2021 sigan sucediendo, sigan habiendo personas con tribuna para predicar este tipo de discursos que son muy violentos. Yo por lo mismo también quería preguntarle ahí en la opinión a Dafne. Es que nosotras hemos revisado muchas veces este tipo de opiniones porque lo incluimos en nuestro primer trabajo también y las citamos directamente porque no dejan de impresionar. No solo este tipo de argumentos, sino que cosas citando con la Biblia en la mano. No, claro. Que siempre, claro. Entonces, en realidad, de verdad, como dice la Sibila, es muy Barça opinar cuando primero es alguien que jamás va a estar en esa posición. De gestar o de tener que tomar la decisión de abortar, pero además son personas de un privilegio que aunque estuvieran en esa posición, probablemente lo harían en una clínica y en silencio y nadie se enteraría, nadie les juzgaría. Entonces, de nuevo, es muy violento para las personas que tienen que someterse a ese proceso y que no tienen acceso y que en caso de que fuera peligroso van a tener que ir al hospital público, donde además, en general, se les violenta una vez más por la decisión que tomaron. Entonces, sí. Es muy terrible que personas que pretenden representarnos en una constitución, tengan ese tipo de opinión con respecto a estos temas tan delicados y violenten a las personas que de verdad no tienen acceso, que de verdad no tienen otra opción o que no quieren simplemente tener un hijo o hija, con este tipo de opiniones. Bueno, nosotros queremos seguir debatiendo justamente sobre este tema, queremos hablar también del tema de educación sexual que alguien mencionaba ahí, tenemos también mucho más que abordar y además quiero preguntarles también por no solamente Quemar el miedo, este libro del cual estamos conversando, sino que además también de su otro trabajo que salió casi en paralelo, les voy a preguntar de eso y mucho más, todo esto a la vuelta de una pequeña pausa que hacemos aquí en Cadena Nacional, esta noche conversando junto a las tesis, regresamos rápidamente con más entrevistas. Y esta noche estamos conversando junto al colectivo Las Tesis, nos acompaña durante esta oportunidad Dafne, Sibila y Paula, que ahí las ven en pantalla, ahí sí, y estamos conversando, bueno, de varias cosas y dejamos particularmente en suspenso lo que veníamos debatiendo respecto a la posición masculina en este caso, o respecto al aborto y particularmente también algunas declaraciones que han hecho quienes buscan representarnos o en este caso particular incluso buscar una candidatura en la constituyente y por lo mismo yo quería preguntarles también respecto a los grupos de poder. Alguien mencionaba incluso la Iglesia Católica en este caso, respecto a este debate y cuánto influencia siguen ejerciendo estos grupos también, justamente en avanzar en un tema como podría ser el aborto libre en nuestro país. Bueno, estos grupos de poder habitan en un montón de campos, de espacios, ¿no es cierto? Sobre todo
nosotras, bueno, hemos dedicado parte de nuestras vidas a la docencia, sabemos ahí del campo educativo y los montones de problemas que existen en las aulas, en distintas edades. Y cuando estos tipos de políticas públicas que como no querer profundizar en educación sexual, por ejemplo, a edades tempranas y adolescencia, es gravísimo porque no dimensiona la enseñanza o los procesos de guía que podemos tener les docentes en las escuelas. Es como esta idea de que el Estado se va a meter en la educación de mi hijo es muy del siglo XX, es muy obsoleta, es agotador pensar que eso sería así, porque estamos hablando de personas que también tienen un poco de fundamentos bastante doctrinarios, entonces pensar que, por supuesto, y pensar que el Estado va a actuar de esa manera, de alguna forma modificando la vida de las personas a ese tipo de nivel, es súper así como de, no, eso no ocurre, las cosas se plantean de otra forma. Entonces es grave porque dejamos a un montón de personas, ¿no es cierto?, escolares y adolescentes con una desinformación muy grande respecto a la vida que se vive. Y eso es una amenaza en contra de la educación. Y totalmente. Por lo mismo, ¿por qué? ¿O qué creen ustedes? ¿Por qué no existe en nuestro país una verdadera educación sexual integral? ¿Por qué hay tanto temor en abordar estos temas desde la infancia, sobre todo? Ahí abro la palabra, no sé si Dafne, ¿quieres contestar? Sí, lo que pasa es que no sé si tenga la respuesta a eso, pero probablemente es porque el cristianismo, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, tienen mucha incidencia en la toma de decisiones en nuestro país. Y su fundamentalismo teórico, a pesar de que el Estado de Chile se declara como un Estado laico, su fundamentalismo atraviesa la educación, y eso es innegable. O sea, bueno, por lo menos cuando yo tuve educación sexual en el colegio, era básicamente decirte cómo no quedar embarazada con una pastilla anticonceptiva y a lo más un condón, negando absolutamente todas las otras posibilidades de expresión de la sexualidad, que no necesariamente es con un hombre o una mujer, que no hablan de las identidades, de las otras formas de relacionarse, solamente se limita a la pastilla anticonceptiva. Claro, a la reproducción netamente. A la reproducción y a eso, y a evitar el embarazo, pero de una manera súper por encima, muy superficial, y no apelar, por ejemplo, a algo que es muy importante, que es la relación con la comunicación, con las emociones, con el respeto del cuerpo propio, de nuevo, con el amor propio, para poder desde ahí enfrentarnos a las relaciones con las otras personas. Entonces, si un niño, niña, no tiene herramientas para conocerse a sí mismo y para conocer sus límites y su espacio, su propio cuerpo, no tiene la manera después de enfrentarse, por ejemplo, cuando se ve en un tema de abuso sexual con un adulto, no tiene las herramientas para expresarlo. Entonces eso es muy grave querer a los adolescentes desinformados, a los niños sin saber, con desconocimientos, desconectados de su propio cuerpo. Es muy grave limitar la sexualidad solamente al embarazo y al no embarazo. Y bueno, y de hecho a mí me llamó la atención también leyendo el manifiesto, algo que me gustó muchísimo, que encontré una frase tan poderosa, pero ustedes posicionan el placer como un acto de rebeldía. Y ahí quería adentrar en este concepto, a ver si me responde la Paula, ¿por qué como un acto de rebeldía y cuánto se nos ha negado también el placer a las mujeres históricamente? ¿De qué manera podemos vincularlo? Bueno, como siguiendo las palabras de Dafne, esta idea también de que el sexo o toda esta dimensión es solo reproductiva de cuerpos además heterosexuales, como que no existieran otras formas de contacto corporal, viene a decir evidentemente que
si superamos, ¿no es cierto?, como esta barrera de la reproducción y entramos a la dimensión placer, evidentemente debiese ser prioridad en la vida, así como que si hemos vivido también un montón de épocas pasadas y tampoco tan pasadas de un montón de prejuicios, de autobloqueos y de cosas que en realidad hoy día no tienen mucho sentido. Y esa es como la invitación también a el goce. Quizás Lea podría haber profundizado mucho en este tipo de temas, pero va por ahí también, es eso, y es rebeldía y es poder tomar también control de ti mismo, cuando lo que dice Dafne del autoamor, en el caso de los seres más pequeños de este mundo, es eso, es poder conocerte y disfrutar también de tu sexualidad y de tu cuerpo y con otros cuerpos y además, eso debe ser así, ¿no? O sea, claro, es como sacarnos esta idea de que las mujeres vienen a tener hijos a este mundo, claro, y que el hombre tiene que estar penetrando personas de por vida. Es como, no. hay una reivindicación ahí también del cuerpo propio. Claro. O sea, yo creo que también ahí hay un mensaje bien fuerte en eso. Yo ahí le preguntaba también a la Sibila a ver si es que quiere agregar un mensaje respecto a esto mismo, agregar alguna idea respecto a esta reivindicación de no solamente el cuerpo propio, sino que además también del placer y este acto de rebeldía. Quizás lo que quisiera agregar no responde tanto a tu pregunta, pero sí, bueno, primero, evidentemente, entender el cuerpo como un territorio en el cual está cruzado por violencias, por opresiones, y hay un ejercicio de reapropiación del cuerpo en todos los ámbitos, tanto como sujetes políticos, ¿cierto? Tanto la reapropiación del cuerpo en el espacio público y también, evidentemente, desde el placer. O sea, hay un ejercicio político también. De ahí esta idea de que el placer es rebeldía, porque está cruzado por lo político, además. Pero lo que quería agregar tiene que ver, quizás un poco todo lo que hemos estado conversando en este segundo bloque, que es que hay un modelo de una familia nuclear, hay un modelo de la heteronorma también, más allá de la heterosexualidad, sino de lo heteronormado, con el cómo se viven los vínculos sexoafectivos o afectivos solamente, cómo se construyen las familias, ¿cierto? Esta idea de que la educación sexual solo se centra en la reproducción. Y ese modelo, lo que nosotros realmente creemos es que no existe, es un invento. Es una invención que está puesta al servicio del sistema capitalista, está puesto al servicio de la producción de mercancías. Entonces, lo que es muy necesario para nosotras es reivindicar justamente estas otras posibilidades de habitar la sexualidad, de vivir la sexualidad, estas otras posibilidades de habitar las subjetividades que van más allá de lo binario hombre-mujer, sino que es un abanico mucho más diverso, pero también las otras posibilidades de filiaciones, el entender que las familias no son hombre cisgénero, mujer cisgénero, hijos que hayan procreado o adoptado, ¿sí? No es así. Los vínculos familiares son múltiples también. Las filiaciones posibles son diversas también. Entonces es necesario entender de que todo, y ahí volvemos, por ejemplo, al tema constituyente, ¿cierto? De que todo, como está ligado hacia ese modelo social, hacia ese modelo familiar, deja de lado esta otra diversidad de posibles filiaciones, esta otra posibilidad de diversas subjetividades, ¿se entiende? Entonces ahí está el cambio de base estructural necesario, porque si no se va a seguir dejando de lado, y la realidad es que hoy estamos construyendo familias, estamos habitando subjetividades y sexualidades de otra manera, que no es esa. Y respecto a esto mismo que estás mencionando, Sibila, yo quería preguntarte, ¿cómo es que se va vinculando este sistema binario, sexo-género, con esta causa? ¿De qué manera además también esto se amplía? Porque ustedes incluso a lo largo del manifiesto en algún momento nombran a Pedro Lemebel, a nuestra realidad nacional, y dicen: nuestra lucha es interseccional e incluye a todas las mal llamadas minorías sexuales. ¿Por qué esta mirada es más amplia? No sé si respondes tú misma, Sibila.
sea, tiene que ver con el hecho de que nosotras, o al menos la vereda desde la cual nos hemos posicionado en relación al feminismo, que lo primero, que también lo mencionamos en el libro, creemos que son los feminismos en plural, pues hay distintos feminismos, pero la vereda desde la cual hemos elegido posicionarnos y el camino que hemos seguido dentro de lo que entendemos o en lo que creemos dentro del feminismo es una mirada interseccional, quiere decir que toma en consideración las distintas intersecciones que constituyen nuestras personas, ¿cierto? Tales como sexualidad, género, raza, clase social, etnia, credo, etcétera, ¿sí? Eso por un lado, pero también esta perspectiva transfeminista, en el sentido de que creemos que la lucha feminista va de la mano con la lucha de la comunidad LGBTQIA+. Para nosotras son toda esta diversidad de subjetividades quienes son sujetas, sujetos políticos del feminismo. Y no solamente, por ejemplo, las mujeres, que puede ser otra mirada con la cual nosotras no comulgamos, la verdad. Creemos que el replicar estructuras o mejor dicho, prácticas de opresión o de exclusión frente a otras personas no nos hace sentido con lo que entendemos por feminismo. De ahí que siempre insistimos en esta mirada diversa y además interseccional y evidentemente trans incluyente. Sí, pues. Que ni siquiera es que sea incluyente, no es que uno esté incluyendo a nadie, sino que es en conjunto, ¿cierto? Accionar políticamente desde el feminismo y para el feminismo. Oye, y respecto al modelo, a lo que ha pasado también en nuestro país, no solamente, bueno, hay un tema histórico, ¿cierto? Y cultural y que nos trasciende, pero también ha habido un Chile que ha sido distinto desde la dictadura en adelante. Y que, bueno, ahora todavía vemos resabios muy latentes de aquello que nos ha dejado un modelo instaurado. Y yo por eso quería ir al modelo y quería ir también a otra de las... otra cita que recogí yo aquí del libro que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, que dice: no se puede entender la lucha de clases sin entender que la clase obrera está dividida en dos subclases, los hombres, privilegiada, y las mujeres, dominada. Yo ahí quería ahondar respecto, bueno, esto es parte también de la canción de la obra Patriarcado y Capital es alianza criminal, pero es una frase potente y da cuenta de que, claro, finalmente las mujeres siempre, de alguna forma u otra, o incluso si lo ampliamos también a la mirada feminista, como nos decías tú, Sibila, que es la que sostienen ustedes, que es más amplia aún, hemos quedado en una especie como de subcategoría respecto a la toma de decisiones, a los accesos, a salud, a justicia, sin ir más lejos, pero cómo esto también se mezcla entonces con el modelo que viene un poco a consagrar estas desigualdades y esta diferencia. La Dafne, le voy a dar la palabra que... Claro, es que claro, esa es una cita de una canción, como bien tú dices, de nuestra primera obra que está basada en Silvia Federici, va bien, las reflexiones van como del trabajo, el trabajo de cuidado, que históricamente es relegado a las mujeres y de reproducción, ¿verdad? Y también ella le hace esta crítica a Marx, ¿verdad? Cuando habla del capitalismo, pero ella dice que un poco que sería un poco distinta su reflexión si es que lo hubiese visto desde el punto de vista de las mujeres obreras, que tienen como esta segunda jornada laboral o tercera jornada laboral. Entonces, claro, una es obrera en la fábrica, pero también en la casa, porque es quien en general asume la labor de estos cuidados. Y no remunerada, y más encima, ahora sí que lo llevamos al contexto actual, en época de pandemia, las cifras que de hecho avalan la cantidad de mujeres que se han visto obligadas a dejar sus puestos de trabajo, por ejemplo, para ejercer labores de cuidado, ya sea a sus propios hijos o a sus propios padres, muchas veces adultos mayores. También dan cuenta de que eso sigue ocurriendo. Exacto. Y exacto, que es muy entonces amplio. De alguna manera este trabajo es el pilar fundamental que sostiene todo lo otro, si no, no podría existir este trabajo no remunerado, como tú bien dices. Entonces también va como de esa crítica que en general se nos hace a las feministas y que en este contexto de constitución nueva es muy importante cuando nos dicen que los problemas de clase son más importantes, son más urgentes que los problemas de ustedes, las feministas, como si fueran otros problemas o como si fueran problemas de menor categoría que los grandes problemas como el acceso a la educación o el acceso a la salud, etc. Cuando en realidad para nosotras son los mismos problemas que tienen que ver con esta alianza entre patriarcado y capital que es bien brutal,
en cuanto a que se sustenta sobre todo en los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de la disidencia, los cuerpos de la infancia también, de los jóvenes, las jóvenes. Entonces, nosotras apelamos todo el rato y defendemos todo el rato que son los mismos problemas y que tienen la misma relevancia y que merecen la misma atención. Pero no le vamos a pedir la atención y las soluciones a quienes nunca la van a dar y nunca la han dado y nunca las darán tampoco, sino que lo que estamos apelando nosotras es a resolverlo por nosotras mismas, porque de otro lado no van a venir esas soluciones. O sea, no le vamos a pedir ley de aborto a quienes no tienen idea de lo que significa un hijo no deseado o abortar en la clandestinidad, como antes hablábamos del aborto. Entonces, y también quizás, y así como lo constatan en el libro, y quizás de repente incluso hasta la seguridad o la protección y el cuidado que debiésemos tener por el hecho de ser ciudadana. Y que lo dicen ustedes en el libro, por eso lo cito. A mí me cuidan, nos protegemos entre nosotras, nuestras amigas son las que nos cuidan, haciendo ahí la diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con instituciones como la que podría ser en este caso, Carabineros. Y ahí me quiero ir al tema de Carabineros respecto a lo que ha pasado desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, con nuestro contexto social, pero también ustedes mismas, cómo lo han ido viviendo. El tema de las violaciones de los derechos humanos lo vinculamos también al hecho de cierto amedrentamiento, quizás podríamos decir, que han sufrido ustedes directamente, y particularmente una forma muy clara de eso fue lo que ocurrió con esta denuncia que hizo Carabineros en su momento en contra de ustedes cuatro, por atentado contra la autoridad y amenazas hacia la institución, algo que incluso desde la propia ONU se solicitó de que se retirara como tal. Yo ahí les quería preguntar si es que este episodio que ocurrió ya en junio del año pasado es una demostración quizás de lo que ustedes mismas han estado denunciando y combatiendo. Finalmente, comillas, se acusaron solos de parte de la institución. ¿Lo ven así o no? Y ahí le pregunto directamente a Paula. Esas denuncias, claro, son la evidencia de cómo te podías autofunar en Chile. Como que hay un historial de malas prácticas en la institución, en esa institución, en general, Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Va a ser muy sutil en el comentario. Y ese es un acto de censura y de amedrentamiento directo hacia nosotras por haber denunciado la violencia policial que actúa a nivel local como a nivel continental y mundial. Entonces es como es un absurdo, es muy dual esto de que te denuncie la policía. Claro. A ti, a nosotras, por haber denunciado la violencia de la policía. Y luego de eso es una institución que es apoyada por el gobierno de Chile, con su ministro del Interior, Blumel, que ahora se tira a constituyente, y bueno, presidente y todo. Entonces es gravísimo porque está violentando la libertad de expresión, y no es cualquier libertad de expresión, son hechos reales. Sí, no es entonces es muy brutal cómo esa violencia actúa, porque después te hace como pensar en ¿estaremos todos inventando esto? ¿Es real? Es como entonces ya es muy enfermo en esencia actuar, porque no se entiende, no se puede entender. Entonces, afortunadamente, las dos denuncias terminaron en nada. Ya luego, claro, en enero, no eran válidas, no tenían razón. O sea, no tienen sustento. Pero lo triste, lo problemático y lo grave es que se nos pone en un lugar en el cual nuestra obra y nuestros procesos creativos están, no ahora, de hecho no, pero sí en un momento evidentemente están un poco con esta carga de control.
Y eso no puede ser en un país, ¿no es cierto?, en donde estamos viviendo procesos sociales muy, muy profundos de una historia reciente que aún no ha sanado, en donde la violencia policial es absolutamente descontrolada. Entonces, a nosotras por lo menos, ok, recibimos esto, lo bancamos, todo bien, pero la violencia en las calles y todo lo que ocurre en manos de esa institución es de observación, no puede quedar impune tampoco. Y respecto a este gobierno, para ir finalizando, al gobierno de Sebastián Piñera, ¿qué representa? Y ahí les voy a preguntar a las tres, para cada una de ustedes, el gobierno de Sebastián Piñera y cómo va a ser recordado desde su punto de vista. Comienzo contigo, Sibila. Yo creo que va a ser recordado como un gobierno bastante nefasto, en el cual se permitieron violaciones a los derechos humanos a un nivel de tal evidencia, es tan evidente, es tan imposible de esconder, imposible de disimular. Tan impune también. Y que se mantenga impune, además que eso también es otro ejercicio de violencia sobre la violencia, Sí, pues. esa impunidad sobre aquellos actos. Y yo creo fervientemente que tanto el presidente como este gobierno va a pasar a la historia como un gobierno de violencia, mutilación, violaciones, asesinatos, represión de los derechos humanos también, de los derechos de expresión, persecución, censura, etcétera, 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 y sin ir más lejos, un injustificable toque de queda hace más de un año, que en un país como el nuestro, en el cual dentro de nuestro imaginario colectivo existe la figura de la militarización en la calle, existe la figura del toque de queda, lo que significa es muy doloroso y violento para nuestra historia, y que lo estemos viviendo hoy en carne propia, en una supuesta democracia, es algo que tiene que por lo bajo pasar a los libros de historia. Esperamos que quienes hagan ese trabajo lo hagan como corresponde. Y algo que aprovecho el momento para decirlo también, que es muy importante, es que aquellas personas que son responsables de estas violencias directamente, que son responsables de la impunidad de estas violencias, además, no pueden hoy ser candidatos a escribir esa constitución, no pueden llegar a ese lugar, y esa es nuestra responsabilidad también social, asegurarnos de que esas personas no lleguen ahí a nuevamente asegurarse de que se sigan perpetuando estas formas de violencia y opresión. Dafne, ¿qué representa para ti el gobierno de Sebastián Piñera y cómo crees que va a ser recordado? Como lo decía mi compañera, tal cual, va a ser recordado como la dictadura de Piñera, con una capacidad de invisibilizar, con un negacionismo, con una incapacidad de ver, con una falta de empatía para las personas impresionante. Entonces, ya está, yo creo que la Sibila lo dijo muy bien. Lo único que esperamos es que la impunidad no siga sucediendo, que se haga justicia para quienes hoy no tienen ojos, para las familiares de las personas desaparecidas, las personas asesinadas, las personas quemadas. Eso yo creo que es lo único que podemos esperar, que probablemente no sea este año. Y bueno, final toque de queda, que está lejos de ser una medida sanitaria, sino que es más bien una medida de control. Eso. Y finalmente, para cerrar, Paula. Una lección de la historia. Hay que saber ver cuando tenemos de candidatos a la derecha empresarial o a la derecha conservadora, por otro lado. Eso hay que comprenderlo muy bien. Hay que leer libros de historia, ojalá de la historia del tiempo presente. Lamentablemente es un ramo que está también muy en disputa porque se abordan temas profundos también, pero las lecciones de la historia están aquí, las hemos vivido, las estamos viviendo todos los días. O sea, derecha empresarial, derecha conservadora, nunca más. Eso no. Desde Alessandri en el 60 la derecha no había salido electa por votación. Pensemos en las consecuencias que eso trae.
Nada más que eso. Perfecto, nos vamos a quedar entonces con estas reflexiones finales que hacen ustedes también y quiero agradecerle de manera personal. Y bueno, en realidad no de manera personal, también en nombre de nuestro equipo, por esta conversación. Queríamos tenerla hace un tiempo atrás, felicitarlas también por la labor que hacen, agradecerles también por esa labor. Y además, bueno, en mi caso, me gustó muchísimo además también Quemar el Miedo, cómo está escrito, las vivencias además que cuentan, que narran, que nos incluyen, que son generalizadas, que son globales y por lo mismo esta conversación para nosotros como programa era algo que queríamos abordar junto a ustedes, así que desde acá les mando un abrazo grande a las tres hacia Valparaíso y se lo extienden también a la Lea que no pudo estar presente, pero Sibila, Paula y Dafne, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Les dejamos invitados a leer Quemar el Miedo y también a la antología de textos feministas que hicimos, que ahí están los referentes, de hecho, de las ideas que están expresadas en Quemar el Miedo. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí están, por si acaso, la portada de Antología Feminista, a propósito del fuego, además con justamente esa caja de fósforo. Encuentro maravillosa la portada, les voy a contar. Pero un gran reflejo también del mensaje que hay detrás. Pero ahí lo consignamos también entonces este otro trabajo de las tesis que estuvieron aquí presentes en Cadena Nacional. Un abrazo gigante. Chau. Y nosotros de esta manera vamos a ir finalizando este capítulo de Cadena Nacional. Le queremos agradecer a todos ustedes por su sintonía, por habernos acompañado el día de hoy y mañana nos reencontramos con más programas a través de la pantalla de Vía X. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.